Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Analunáticos. Mi nombre es Valeria Martínez Juárez y estoy encantada de poder hablar con ustedes. En este programa dedicado a la geometría analítica estaremos platicando de su historia, de su uso práctico y también de su lado divertido, aunque sin olvidar su formalidad. Les recuerdo que podrán encontrar los links a los demás episodios en la descripción de este canal o en las redes sociales con el nombre Analunáticos. Ahora sí, sin más ni menos, comencemos. Me gustaría comenzar este episodio recordando la famosa frase de Henry Poincaré: la geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal. Como discutimos en el episodio anterior, esta cita encapsula de manera precisa la naturaleza de la geometría, al menos desde mi perspectiva. Si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, les invito a hacerlo. En resumen, a menudo concebimos mentalmente algo de una manera específica, pero al intentar dibujarlo, nos damos cuenta de que no siempre logramos plasmarlo con la misma perfección. También, en episodios anteriores, mencionamos a Euclides, quien sentó las bases de esta disciplina, motivo por el cual se le conoce como el padre de la geometría. Euclides ayudó a establecer los fundamentos que más tarde darían lugar al desarrollo de la geometría analítica. Como dijo Newton, estoy parado sobre hombros de gigantes, lo que significa que al tener estas ideas fundamentales como base, ahora podemos explorar el origen y la evolución de la geometría analítica. Para adentrarnos en el origen de la geometría analítica, me parece relevante abordar una de las grandes interrogantes filosóficas de las matemáticas. ¿Las matemáticas se descubren o se construyen? ¿Qué opinan ustedes? A menudo escuchamos que las matemáticas están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, en la naturaleza, en la economía, la tecnología y en muchos otros ámbitos. Al observar con detenimiento, podríamos argumentar que las matemáticas presentes en la naturaleza son descubiertas, mientras que las que utilizamos en la tecnología son construidas. Esta reflexión nos lleva a la compleja pregunta de si las matemáticas son creadas o descubiertas, una cuestión que nos invita a razonar profundamente. Sin embargo, independientemente de la respuesta a esta pregunta, lo cierto es que seguimos desarrollando y aplicando las matemáticas en nuestras vidas, como es el caso de la geometría analítica. Si consideramos que hay una parte de las matemáticas que se inventa y otra que se descubre, entonces podríamos afirmar que la geometría analítica fue concebida a principios del siglo XVII, siendo sus principales precursores René Descartes y Pierre de Fermat. Este periodo se destacó por una serie de avances significativos en el ámbito matemático, incluyendo el desarrollo de la teoría de probabilidades, el cálculo diferencial e integral y el método analítico de la geometría. El siglo XVII, también conocido como la era de la Revolución Científica, fue testigo de importantes progresos en diversas áreas científicas. Durante este periodo, se buscaba explorar la naturaleza utilizando los sentidos y expresar las observaciones científicas en un lenguaje formal. No es de extrañar que una de las frases más emblemáticas de esta época sea «pienso, luego existo». ¿Reconocen esta frase? ¿Saben quién la dijo? Pues sí, fue nada más y nada menos que el propio René Descartes. Además de ser filósofo, Descartes también era matemático y es considerado uno de los protagonistas destacados en el inicio de la Revolución Científica. Uno de los principales escritos es el Discurso del Método, donde en su apéndice titulado La geometría desarrolla por primera vez la relación entre el álgebra y algunos objetos geométricos. La idea central que Descartes desarrolla en el apéndice de la geometría consiste en asociar los puntos de un plano con pares de números x, y, estableciendo así lo que conocemos como un sistema de coordenadas. En este sistema, cada par de coordenadas representa la posición de un punto
en relación con dos rectas perpendiculares llamadas ejes de coordenadas. De esta manera, cada punto del plano queda definido por un único par de coordenadas, al igual que cada individuo es único y diferente. Entiendo que este concepto puede resultar abstracto para algunos, así que podemos buscar ejemplos prácticos a nuestro alrededor. Por ejemplo, para mí, un plano cartesiano es similar a una pared, donde la parte inferior representa el eje X y la altura al eje Y. Si coloco un punto en la pared para colocar un clavo y luego coloco otro punto diferente, cada punto ocupará una ubicación única en el plano. ¿Lo han visualizado? De alguna manera estamos pensando correctamente, pero dibujando de manera menos precisa. Volviendo a Descartes, él concibió una asociación entre el álgebra y la geometría. Este enfoque no solo asociaba pares de números a puntos, sino que también permitía describir líneas trazadas en el plano mediante ecuaciones con dos variables, x y viceversa. De esta manera, los dibujos se convierten en nuestras figuras geométricas, mientras que las palabras o fórmulas se asemejan a nuestros poemas, permitiéndonos comunicarnos con las matemáticas. La novedad de la geometría analítica radicó en su capacidad para resolver problemas geométricos mediante la manipulación exclusiva de expresiones algebraicas. Hasta este momento, la geometría predominante era la euclidiana, que empleaba regla y compás para resolver estos problemas, un método que en ocasiones resultaba poco eficiente. Los nuevos métodos propuestos por Descartes, en cambio, se mostraron más prácticos, como por ejemplo la capacidad de encontrar y representar conjuntos de soluciones de ecuaciones de dos variables mediante líneas en el plano. Gracias a los avances de Descartes, la geometría antigua se tradujo al estudio de las relaciones entre polinomios de grados 1 y 2, un tema que aún se investiga en la actualidad. Es importante recordar que somos seres sociales, y en el ámbito de las relaciones, Descartes mantuvo una amistad intensa e influyente con otros matemáticos franceses, siendo la más destacada la que tuvo con Pierre de Fermat. Este último también realizó importantes contribuciones a la geometría analítica, lo que nos lleva a reflexionar sobre la conexión que los unía. Pero, ¿quién es Pierre de Fermat? Fermat fue otro destacado matemático francés que continuó la obra de Diofanto en el campo de los números enteros. Además, fue cofundador del estudio matemático de la probabilidad junto con Pascal y de la geometría analítica junto con Descartes. En otras palabras, tenía un gran interés en colaborar en el desarrollo de las ideas matemáticas. Ahora bien, centrémonos en sus contribuciones a la geometría analítica. Fermat desarrolló un método para encontrar la línea tangente a una curva en cualquier punto de la misma, un problema que Descartes consideraba difícil de abordar con un método auténtico. Para demostrar la eficacia de su procedimiento, Descartes desafió a Fermat a encontrar la tangente en un punto específico de la curva conocida como el folium de Descartes. Fermat resolvió el desafío con éxito, lo que demostró la validez de su método. Además, tanto Descartes como Fermat observaron que las ecuaciones algebraicas pueden representar figuras geométricas. Esto significa que las líneas y ciertas formas geométricas pueden ser descritas mediante ecuaciones y viceversa. Las ecuaciones pueden ser graficadas como líneas o figuras geométricas. Fermat fue pionero en la aplicación de la geometría analítica al espacio tridimensional, es decir, al espacio con tres ejes, lo cual encontramos en ejemplos cotidianos como las esquinas de nuestras habitaciones. Sin embargo, aunque Fermat realizó contribuciones significativas, se le atribuye a Descartes más que a Fermat el descubrimiento de la geometría analítica. Se dice que la génesis de esta rama matemática ocurrió el 10 de noviembre de 1619, fecha en la que se escribió el método. Aunque pasaron 18 años,
antes de que esta obra fuera publicada. Como hemos explorado en estos episodios, la piedra angular de la geometría analítica radica en establecer una conexión entre objetos geométricos y expresiones algebraicas. Esto posibilita la expresión de problemas geométricos en términos algebraicos y a su vez proporciona una interpretación geométrica para muchos problemas algebraicos. Esta idea de establecer este vínculo nos permite aprovechar todo el conjunto de herramientas del álgebra en el ámbito de la geometría y viceversa. Con esto concluimos el tiempo asignado a este episodio. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. En el próximo episodio nos sumergiremos más en el fascinante mundo del plano cartesiano. Les deseo un excelente día. Recordemos que este canal es parte de un proyecto de titulación, por lo cual se necesitaron 4 referencias para estructurar el episodio del día de hoy. No olviden que pueden visitar las redes sociales de Analunáticos para más referencias. Y como dijo Descartes, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. ¡Hasta la próxima! Bye bye.